Este mensaje tiene por nombre Tiembla. ¿Cómo se llama? Para los de arriba, hola, brillan, wow. ¿Cómo se llama el mensaje, los de arriba? Excelente. ¿Sabías que el sistema geológico de Estados Unidos, que es el que se encarga de detectar todos los movimientos en el mundo de las placas tectónicas, arroja que en el año, en los 365 días del año, o 66? Ok, estoy viendo si están poniendo atención. Ok, dice que existen 20,000 temblores en el año, en todo el mundo, 20,000, de los cuales 16 son magnitud 7 en adelante, se convierten en un terremoto. Eso significa que en el día están sucediendo 55 temblores en todo el mundo. 55. No todos pasan en México, evidentemente estamos hablando del mundo. Y en eso me quedé pensando que en San Luis no tiembla, ¿cierto? Acá no tienen la alerta sísmica, ¿o sí? No la tienen. Y yo dije, Dios mío, no puedo llevarles el sonido de la alerta sísmica, porque la única que va a salir corriendo de ahí voy a ser yo. Y los demás van a decir, ¿esta loca qué le pasa, no? Porque ese sonido, nosotros lo escuchamos en la Ciudad de México y aunque estemos bien dormidos, ¡pam!, salimos disparados. Con media chancla, como sea, vámonos. Y dije, no les va a funcionar, ¿no? Se van a quedar quietos. Porque para nosotros ese sonido sí representa justamente una llamada de, hey, pon atención. Esa alerta sísmica en la Ciudad de México es consecuencia del terremoto de 1985. México entonces dijo, necesitamos poner una alerta preventiva para ayudar a nuestros mexicanos, a los ciudadanos a evacuar y ponerse seguros. Y esa alerta, ese programa se planta en la Ciudad de México en 1989 como consecuencia del terremoto. Y ¿saben algo que encontré además que me voló la cabeza? Y es que durante un temblor y después de un temblor hay frases que la gente repite continuamente. Sí, hay muchas frases. Como por ejemplo dicen, está temblando, está temblando, está temblando. Obviamente. Pero hay una frase que ocupa la boca de la mayoría, de la gran mayoría de las personas. ¿Sabes cuál es? Dios mío, ayúdanos. Di conmigo, Dios mío, ayúdanos. Cuando está el movimiento, la gente dice, Dios mío, ayúdanos, está temblando, Dios mío, Dios mío. Cuando pasa el temblor, el terremoto y la gente está viéndose toda asustada, paniqueada y está pasando todo el caos, la gente dice, ay, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. Esa es la palabra, la frase que más se repite. Dios mío, ayúdanos. Y es que significa que los temblores son parte de la vida cotidiana, por lo menos de los chilangos. Acá no. Y dirán, ay, qué padre, nos salvamos. Pero no se salvan de las inundaciones, ¿no? Ya ayer me contaron que esta avenida principal o canal principal se lo cierran porque dicen que literalmente se convierte en un río. Pero los chilangos, como somos competitivos, no nos quedamos atrás. También nos inundamos. ¿Cómo de que no? ¿Saben? También se mete el agua en las casas, los locales, los centros comerciales, los hospitales. Y tenemos que andar con las trajineras como los de Xochimilco, porque no nos quedamos atrás. También sabemos lo que es inundarnos, llegar empapados, ¿sí? O estar en medio del tráfico en tu coche y decir, no vaya yo ahorita a flotar en medio de toda la inundación. Eso significa que en nuestra vida pueden pasar cosas que nos pueden hacer temblar, desestabilizarnos, que nos pueden hacer decir, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Cuando ustedes ven la inundación, ¿qué dicen? ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué es esto? ¿Sí o no?
Claro que sí, yo los escucho. No sé. Está pasando, está sucediendo, claro que sí. Entonces nos habla de que situaciones en nuestra vida van a pasar y esas situaciones nos pueden hacer sentirnos frágiles. Todas esas situaciones, cuando nosotros decimos, ¿qué está pasando? Dios mío, ayúdame, nos anuncia que somos frágiles. Significa que nadie está exento de pasar un temblor financiero, como una pérdida de tu trabajo, como un fraude, como que hagas una mala inversión. Y entonces digas, Dios mío, ayúdame, perdí mi dinero, mis recursos. Un temblor familiar, como una desintegración de la familia, una separación, la pérdida de una persona, de un hijo, la desaparición hoy de un miembro de la familia, dadas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país. ¿Me explico? Estas cosas pueden pasar. Un temblor emocional cuando te empieza a visitar la ansiedad, la depresión, el estrés y dices, es que no sé qué tengo, solo sé que me jalo los pelos, pero tengo algo. Y te preguntan, ¿qué tienes? No lo sé. Y ni me preguntes, porque a ti también te va. ¿Cierto? No, eso solamente soy yo, ustedes no. Entonces, estamos expuestos a estos tipos de temblores. Un temblor espiritual cuando sentimos que se nos acaba la fe. ¿Pero qué estás diciendo, Estella? Sí, cuando decimos, Dios, ¿por qué está sucediendo en la vida de ella, pero no en la mía? Dios, ¿por qué estás contestando oraciones en la vida de ellos y no en la mía? Dios, ¿por qué estás añadiendo en la vida de ellos y no en la mía? Y esto me recuerda que me comentaba el pastor que la semana pasada hablaron acerca de los procesos. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Levanten la mano quien faltó. No, atención. Entonces todos vinieron y saben de lo que estoy hablando. Y eso que él me dijo, esas pequeñas notas que él me compartía, yo dije, wow. ¿Saben por qué? Porque todo mundo nos gusta la gloria. A todos nos gusta la victoria. A todos nos gusta estar en la cúspide. Sí, pero a nadie le gusta hacer historia. A nadie le gusta hacer el proceso para llegar a la gloria. No nos gusta, ¿sí?, caminar esas pruebas, reorganizarnos emocional, mentalmente para llegar a la gloria. Y nadie en esta vida que haya pisado la gloria o la historia, o la victoria, está exento de hacer la historia. Todos nosotros, todos traemos una historia de vida. Hoy estás aquí por gracia de Dios. Hoy llegaste aquí por gracia de Dios, pero hay atrás de ti una historia. Y puede ser de dolor, puede ser un temblor financiero, familiar, emocional, un diagnóstico médico. A lo mejor ya te empezaste a congregar en la iglesia porque dijiste, ay no, ya me dijeron que tengo prediabetes. No, Dios, ya aquí estoy, mira, aquí estoy. Ya que si el hermano dice levanta las manos, yo las levanto. Que si el hermano dice póstrate, yo me postro. No, ya me voy a portar bien. Creemos que le hacemos manita de puerco a Dios, ¿no? Ya, Dios, ya, suéltame, ya, déjame. No funciona así. No es así. Todos traemos una historia. Esa historia puede ser una separación, venir de una familia disfuncional, donde hubo alcohol, donde hubo golpes, donde hubo violencia, donde a lo mejor abuelos, papás están tomando medicamento psiquiátrico. Pero hoy tú estás aquí. Hoy tú estás caminando esa historia. Y el mensaje de hoy es para que la caminemos de forma correcta. Entendamos cómo es el proceso de hacer historia para llegar a la gloria. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la gloria que nosotros anhelamos? Es vernos cara a cara con Jesús. Ese es nuestro máximo. Ese es nuestro top, ¿saben? Pero Dios en su infinita misericordia, porque Él es muy bueno, amén, Dios es muy bueno, nos permite tener glorias en este plano terrenal. Que sea un buen matrimonio, un buen trabajo,
que titularte, no sé, una maestría, irte a otro país a trabajar, a estudiar, ser parte fuerte, elemental de un ministerio en tu iglesia. Dios nos permite muchas glorias, porque Dios es bueno. Pero existen estos temblores en nuestra vida. Pasan estos temblores en nuestra vida. Y aquí quiero que también aclaremos algo muy importante, iglesia. Y eso es que muchos temblores, ¿sí?, son porque vivimos en una sociedad caída, en una sociedad rota, donde solamente prendemos el televisor y en las noticias salen puras malas noticias. Bendito Dios, tenemos este maravilloso libro que está lleno de buenas noticias. Diga amén. Porque si usted no dice amén, yo me asusto y digo, usted no ha leído buenas noticias entonces. Y hoy vamos a recordar una muy buena noticia. También muchos de esos temblores que pasan en nuestra vida es porque no estamos tomando buenas decisiones y estamos viviendo la consecuencia de nuestras malas decisiones. Que si por ahí el médico me dijo, ¿sabes qué? Traes la presión elevada. Pero ¿cómo le consumo a la garnacha? Oye, traes tus azúcares altos. ¿Cómo cree, doctor? Si yo en la mañana me echo mi cafecito y mi pan de dulce. No puede ser. Y coca solamente en la iglesia el domingo. De lunes a sábado no. Porque acá ustedes son como esos guerreros invencibles. En la mañana yo vi coca y yo, dije, wow. Dije, no, nosotros allá donde yo vengo todavía andamos acá, ustedes ya. No, puro macho, pelo en pecho. Qué guau. Me dice la hermana, ¿te sirvo coca? Y yo, no, aún no llegó a ese nivel. ¿Cierto? La decisión es de cada uno. La decisión es de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay un temblor y está pasando algo en nuestra vida, porque un temblor, ¿sí?, nos hace pensar en dónde está mi lugar seguro, qué está sucediendo. Y la pregunta, escuchen, que todo mundo nos suena en la cabeza ante una circunstancia complicada es, ¿qué hace Dios mientras está temblando? ¿Qué hace Dios mientras está pasando esta situación? ¿Qué hace Dios cuando todo en este momento en tu vida está temblando? Cuando no te sientes seguro de en dónde estás, qué estás haciendo. ¿Qué hace Dios? Bendito sea Él, porque a través de su palabra nos puede contestar esta pregunta. Y la respuesta es que Dios no huye del caos. Dios no huye del caos. Dios está en control. Génesis 1, vamos a ir a su Biblia o digital. En Génesis capítulo 1, verso del 1 al 3, dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Todos nosotros sabemos, ¿cierto? Así inicia la Biblia. Y la tierra estaba, ¿qué? Ok, los de arriba leen la primera palabra y los de abajo la segunda. Y la tierra estaba ay, qué bonito. Me debería yo dedicar a hacer esto. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y voy a hacer hincapié en esas palabras que están en amarillo, porque cuando habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, encontramos en el hebreo original de las escrituras la palabra tohu va bohu, que significa desierto, que significa nada, que significa ausencia de forma. Y muchas veces nuestra vida sentimos que no tiene forma. Decimos, no le encuentro ni pies ni cabeza a esto que está sucediendo. No le encuentro. Dice que significa lugar desolado. Acá yo veía que hay varios espacios que parecen campos totalmente vacíos, que parecen desolados.
Y la segunda palabra, ohud, significa vacío y desperdiciado. Si nosotros cambiamos entonces estas palabras, desordenada y vacía, por estas, diría, y la tierra estaba en desierto, y la tierra no tenía nada, y la tierra tenía ausencia de forma, y la tierra estaba desolada, estaba desperdiciada. ¿Cuántas veces tú has sentido que tu vida está desperdiciada? Y si tú no lo has sentido, tienes a esa mamá típica mexicana que te dice, ¿qué has hecho de tu vida? Nada. ¿No? También aquí hay esas mamás, no solamente las chilangas, que se paran todavía. Dime, ¿qué has hecho? Nada, eres un bueno para nada, una buena para nada. Así que si tú no lo sabías, pues tu mamá ya te lo dijo. Y yo ya te lo recordé esa escena. Pero no te traumes. Vente a los diplomados para que empieces a sanar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el que la tierra esté desolada y vacía? Significa que Dios nunca va a desperdiciar un caos para manifestar su gloria. Es interesante ver que la Biblia, este maravilloso libro, no inicia con orden, no inicia en el Edén. ¿Dónde inicia? En el desorden y vacío, en la nada. Dios inicia a contarnos la historia en la Biblia, en Génesis 1, 2 y 3, diciéndonos, no hay. Porque Él sabía que el ser humano muchas veces vamos a pasar por esta etapa, donde nos sentimos en la nada, donde todo está desordenado y vacío. Pero lo maravilloso, iglesia, es que Dios nunca, Él jamás va a desperdiciar un caos para manifestar su gloria. Y ahorita vamos a leer por qué. El Espíritu siempre llega primero. El Espíritu siempre va a llegar primero a tu vida. Génesis 1, 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿qué? ¿Y el Espíritu de Dios qué? Se movía sobre la faz de las aguas. En la versión Palabra de Dios para Todos encontré que dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y cuando yo estaba leyendo dije, ¿aletear? Y ahí dije, a ver, cambió la palabra mover por aletear. ¿Por qué? Y nuevamente me fui al diccionario hebreo y encontré que la palabra mover o aletear significa originalmente rajaf o rashaf. Dígalo usted también. Ah, sí, porque aquí hacemos el ridículo todos. No, nada más yo. No, van a decir, la hermana no sabe hablar hebreo. Ustedes tampoco. ¿Listo? Y eso significa moverse, revolotear, cernirse, incubar. Y yo dije, ¿cómo? A ver, ¿está diciendo que el Espíritu de Dios aleteaba? ¿Se movía sobre la faz de las aguas? ¿Y qué es aletear? ¿Qué es aletear? Dios es tan bueno y maravilloso que me dijo, te voy a llevar a Deuteronomio 32, 11. Y dice, el Espíritu, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre. Y dije, ¿qué me estás diciendo? Que dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y aquí me contesta que es revolotear. Dice Estella, dice iglesia, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Para que no te lo imagines, aquí está el águila. ¿Qué hace el águila? Revolotea. Y revolotear significa cuidar, proteger, proveer,
suplir. Significa que cuando todo está desordenado y vacío, el Espíritu Santo llega a tu vida y revolotea, cuida, protege, provee y te da seguridad. Eso está sucediendo cuando tú estás en el caos. Esto está sucediendo cuando tú estás en la nada. ¿Por qué acá no aplaudieron? 1, 2, 3. Sí, porque ese aplauso no es para mí, ese aplauso es para el Espíritu de Dios, porque Él está en tu nido, revoloteando, moviéndose, protegiendo, cuidando. Por eso pido el aplauso, no para mí, porque el Espíritu está. Y es que es bien fácil fingir que todo va bien. Es bien fácil. Yo fui esa. Yo le comentaba y le platicaba al pastor en la mañana. Yo llevo 21 años sirviendo en la casa donde Dios me ha puesto y amo mi iglesia hoy por hoy muy conscientemente. Pero muchos años fui esa Estella, ¿sí?, que fingía que todo estaba bien. Y nada lo estaba. Y mi intención solamente era hacerme indispensable para que cuando yo no hiciera algo, la gente dijera: ay, necesitamos a Estella. Ay, ¿por qué no vino Estella? Oye, Estella, ¿puedes venir? Oye, Estella, ¿lo puedes hacer? Esa era mi intención. A mí se me olvidaba que el administrador y dueño de la iglesia es Dios. Y cuando yo estaba en mi casa haciéndome, ahorita que me llamen, jamás llegó esa llamada. Porque el Espíritu Santo suple. Porque el Espíritu Santo, donde hay caos, revolotea. A Dios le encanta que sirvamos en casa. Sí, yo lo sé, yo lo disfruto. Y en la mañana que yo veía aquí a los voluntarios, sí, y tienen hasta su eterno mover. Yo, wow. Hasta me metí yo también, obviamente, en el mood. Dije, wow, porque Dios ama que sirvamos a casa, que sirvamos a los demás. Y claro que haces falta, pero no te creas, ¿sí?, que sin ti esto va a parar. La casa sigue, la obra sigue, porque esto es el sueño de Dios. Esto es visión de Dios. Eso, muy bien usted, eso, lo aprendió. Y cuando se rompió esto en mí, cuando llega una chica un día, me la acaban de presentar 5 minutos antes, y empezamos a platicarnos: ¿qué onda? ¿Tú cómo estás? ¿Y tú qué haces aquí en la iglesia? Le decía al pastor: a mí una de las áreas en las que me encanta estar es la librería. Yo amo los libros. Y estaba yo ahí, limpiando, acomodando. Yo te recomiendo un libro. Oye, ¿qué buscas? Y ella me frenó diciéndome: ¿y tú en qué proceso estás ahorita? ¿En qué prueba estás? Yo me quedé con cara de: ¿disculpa? Estoy en la librería. O sea, ¿cómo preguntas eso? Pregúntame de qué Biblia te recomiendo, qué versión. Pero me dijo: ¿en qué proceso estás? Y hoy te pregunto a ti: ¿en qué proceso estás? Porque si tú no me sabes decir en qué proceso estás, significa que no te has dado cuenta, sí, que la presencia de Dios está revoloteando en tu caos. Significa que no estás consciente de que Dios te está procesando porque te quiere llevar a una gloria. Y si tú no dices: no, todo bien, como comúnmente les digo, no, todo bien. Una cosa es vivir fortalecidos en la fe genuinamente, y otra muy diferente, fingir. Son 2 cosas diferentes. Yo fingía. Todo está bien. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando en mi vida. Hasta que esa persona me dijo: ¿qué proceso estás viviendo, Estella? ¿Qué estás haciendo? Me destruyó. Y no ella. Yo sé que era voz de Dios, porque yo no entendía. Obviamente, dignamente la bloqueé de WhatsApp. Que ella no me va a venir a estar moviendo, ella no me va a hacer temblar. Y cobardemente la bloqueé de WhatsApp.
Aún la conservo en Facebook. Porque sí uso Facebook todavía, como los pastores. Sí usamos Facebook todavía. Pero esa palabra me movió. Porque dije, no estoy consciente. Y no estar consciente de que estoy siendo procesada me va a frenar. Y no voy a llegar a donde Dios quiere que vaya. Porque Dios nos ama a todos. Dios nos ama, pero no nos quiere dejar como estamos. No nos quiere dejar como estamos. Nos va puliendo, nos va formando, dice la palabra, como el alfarero, para ir a otro nivel y que todo demuestra de su gloria, la gloria de Él, porque todo se trata de Él, todo se trata de Dios, nada es nuestro. Nada es nuestro. Entonces quiero que entiendas lo que sucede cuando tú estás consciente de tu proceso. En eso que dices, Dios, no entiendo qué está pasando. Dios, ayúdame. Dios dice, pon atención. Estoy revoloteando en tu caos. Estoy revoloteando en tu matrimonio. Estoy revoloteando en tu salud. Estoy revoloteando en tus finanzas. Estoy revoloteando en tu ministerio. Hoy te hago ese llamado. Dios está, el Espíritu de Dios llega antes. Y dice también que debemos escuchar la voz de Dios. ¿Dónde dice eso? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue. En el hebreo, sí, como ya pudieron darse cuenta, me encanta buscar el concepto de las palabras porque me da mayor entendimiento de lo que Dios me está hablando. Y dice entonces en el hebreo que bara se traduce comúnmente como crear, porque lo que Dios hizo fue crear. Su uso es exclusivo para acciones realizadas por Dios. El único capaz de crear, ¿quién es? El único de poner algo donde no había nadie, nada y nadie es Dios. Y significa que antes de que hubiera luz, primero hubo. No. Los que ya estuvieron en la mañana, pastor, hermano. ¿Ok? Tic, tac, tic, tac. Sí. Antes de que hubiera luz, ¿qué hubo? Lean. Y se los puse todavía en el amarillo. Antes de luz, ¿qué había? ¿Cómo? Traigo premio para. No, no es cierto, no traigo premio. Allá en la iglesia les invitamos café. Tinieblas, desorden. Vacío, no. ¿Tú estuviste en la mañana? ¿Quién dijo palabra? ¿Eh? La que gracias, los iluminaste. No. Dice acá, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero antes de que fuera la luz, hubo palabra. Dios dijo, Dios habló, dijo una palabra. Y después de la palabra hubo luz. Pero no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué no reconoces tu proceso? Sí, yo estoy conectada con Dios. Y entonces cuando esta niña viene y me pregunta, ¿en qué proceso estás yo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿No que estoy escuchando la voz de Dios? ¿Dónde escucho la voz de Dios? Cada vez que tú abres la Biblia, se abre la boca de Dios. Porque esto es palabra de Dios. Se abre su voz y Él empieza a hablar. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Sí. Porque cuando tu pastor te dice, a ver, ven, vamos a platicar. Porque cuando la pastora te llama y te dice, ven, vamos a platicar. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué pasó con esta conducta, con esta acción? Uy, ¿qué se cree? Ungido de Dios.
que arregle primero su vida antes que ande señalando la mía. Pues ni que fuera qué. Eso pasa en mi iglesia acá, ¿no? Nuestros pastores también son voz de Dios. Todos los pastores tienen asignada una misión y una visión en la ciudad donde Dios les ha puesto. Mi pastor viene del estado de Chilpancingo, de Acapulquito, donde te jobo la pajita, Brody, ¿saben? Sí. Y mi pastora también, ellos son de Guerrero. Y están en el frío del Ajusco desde hace más de 20 años sirviendo. Su pastor me dijo, también venimos de otra ciudad. Y también dejamos nuestra comodidad para cumplir el llamado de Dios. Y hoy yo sé que vivir bajo cobertura de mis pastores, porque ellos caminan la bendición y obedecen la voz de Dios, me ha traído bendición a mí. Si no, yo no estaría hoy aquí. Yo no estaría hoy acá. Pero nuestros pastores también son la voz de Dios. Ellos también nos ayudan a detectar en qué proceso estoy. Yo hoy voy con mi pastor y le digo, es que algo está pasando, pero no sé, no detecto. Y si algo admiro de mi pastora es que es una mujer muy sabia. Ella no habla, ella observa, pero cuando ella me dice, ¿ya ven? No me asusto. Oigan, no, si no me va a pegar. Me preparo porque digo, me va a dar una palabra que va a restaurar mi vida. Porque escucho la voz de Dios también a través de ellos, a través de mis padres también, para consultarles. Si tú tienes la dicha de tener aún a tus papás, esa es una bendición, porque Dios también pone palabra de Él en nuestros padres. ¿Qué voz estás escuchando? Porque lo que escuchas es lo que piensas y es lo que haces. Por eso vives como vives. Por eso tienes lo que tienes. Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Porque además cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra responsabilidad también, iglesia, es que somos voz para otros. Se cumple la palabra donde dice que Él sopla y Él le dice a los huesos secos que vivan, y esos huesos secos se vivifican. Nosotros también somos enviados. Pero cuando vives en esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, cuando tú estás sujeto también, cuando tú vives bajo cobertura y respetas a tus autoridades espirituales, a tus padres, Dios te llama a prepararte. El tema del diplomado, y cabe mencionarlo acá, porque si hay algo que yo admiro mucho es en cada lugar donde hay un diplomado establecido, yo digo, wow, Dios, tú tienes en otro nivel esa casa, ese lugar. No fue que el pastor Jonathan dijera, oye, esposa, como que andamos muy desocupados de tiempo, ¿no? Como que, ¿qué hacemos? Hay que traernos un diplomado, algo, pues para perder el tiempo, ¿no? No. Dios le dio una visión a él y dijo, prepara a la iglesia, prepáralos. Porque vendrán tiempos, este es el tiempo de la preparación, pero vendrán tiempos de ir a la guerra y al campo y necesitan estar preparados. Por eso lo hizo. En mi iglesia también tenemos las clases y estamos preparando a esas personas. ¿Por qué? Porque el mundo sí se está preparando, El mundo se está preparando hoy hay cursos de lo que quieras y de lo que sea en internet, en línea. ¿Para qué? Para negar la fe. De piensa en ti, primero tú, después tú y siempre tú. Y lo tienen fundamentado. Y la iglesia, ¿por qué no se prepara? Si somos voz, también somos voz de parte de Dios. También somos enviados. Y no nos estamos preparando. No leemos. Ay, no, qué flojera. Por eso me volví cristiano, para no leer.
que nomás me prediquen. No, los cristianos debemos hablar de todo tipo de temas, tener conversaciones, porque llevamos luz a la oscuridad, llevamos verdad a la mentira. Por eso es importante escuchar y ser voz de Dios. Romanos 4:17 dice la palabra: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran hechas. La voz de Dios tiene el poder de llamar las cosas que no son como. Significa que en tu caos, que en el desorden, Dios llama las cosas que son como si fueran hechas. Dios está en control de las cosas, pero Dios tiene un orden para que las cosas sucedan, iglesia. Para que tú puedas llegar a ese punto, hay un orden, y el orden de Dios es que no apareció primero la luz, apareció primero ¿quién? El Espíritu. Dice, todo era desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba. O ya aprendiste una nueva palabra en esta versión. Entonces, ¿qué es lo primero que debe de haber cuando tienes desorden y caos? La presencia del Espíritu. Él se anuncia y dice, aquí estoy, yo voy a revolotear en el caos. Y número 2, luego, ¿qué hace? Dígalo fuerte, sin miedo. La palabra. Número 2, habla. ¿Y por qué primero habla antes de hacer? Porque lo que despierta es tu fe. Si Dios primero hiciera, entonces no le creeríamos. Tomaríamos a Dios como si fuera el objeto que sobas. Ándale, dame ese milagrito. ¡Chum! Sucede. Dios no es eso. Primero aviva tu fe y después crea. Y si en tu vida entonces dices, ¿por qué no está pasando? Porque a lo mejor estás atorado en el punto 1 y no te has dado cuenta que el Espíritu Santo está. O porque la palabra no le has creído y no ha venido a encender tu fe. Ahora, yo te dije anteriormente, Dios está más cerca de lo que tú crees. La presencia del Espíritu Santo está más cerca de lo que tú crees. Y no va a pasar aquí algo trascendental y ella va a brincar y va a temblar este lugar. No, Jesús, que no tiemble, porque me paniqueo. No, porque la presencia de Dios tiene un orden. Y te voy a pedir que pongas atención en esto. Dice, el Espíritu de Dios siempre está más cerca de lo que parece. ¿Cómo es esto? Dijimos anteriormente, ¿sí?, que movimiento o el mover significaba. ¿Qué significaba? Ahora ya nadie quiere hablar en hebreo, ¿no? Rashaf. Decía, y el Espíritu de Dios está moviéndose o está revoloteando sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Génesis 1:2. Bueno, la palabra espíritu se traduce como ruaj, pero así, con el dígalo conmigo, ruaj. El espíritu es el ruaj que ha existido desde el inicio, que significa viento o aliento. Cuando nosotros respiramos, ¿qué respiramos? Viento. Y el Génesis nos dice que Él sopló aliento de vida. Significa que todos nosotros traemos eternidad, porque Él sopló aliento de vida. Él sopló aliento. Cada vez que nosotros respiramos, se cumple ese principio eterno de vida. Cada vez que tú estás consciente del ruaj de Dios, el Espíritu Santo
está ahí. Significa que el ruaj de Dios está, rashaf, moviéndose, revoloteando sobre las aguas. Por eso te dije, el Espíritu de Dios está más cerca de lo que crees. Porque si tú sientes que estás en el caos y que te has alejado, como nos decía en la canción, y estás lejos de casa, el Espíritu Santo hoy te dice: yo siempre he estado contigo. Si tú dices: yo vengo y sirvo, pero no me siento que esté aquí, el Espíritu de Dios te dice: pero yo sí he estado contigo. En esos momentos donde tú dices: es que me siento solo, me siento sola, es que literalmente siento que nadie me entiende, el Espíritu Santo dice: yo he estado ahí. Cuando tú has llorado a solas, cuando tú has dado ese golpe en la pared o en la mesa y dices: ya no aguanto, ya no entiendo, el Espíritu Santo dice: yo he estado ahí. Mi ruaj siempre ha estado, mi aliento siempre ha estado, y eso te anuncia que su presencia está. Ponte de pie, porque quiero que tú puedas sentir ese nuevamente, hagas contacto con el Espíritu a través de el aliento, algo que Dios puso en nosotros de forma natural y que tú haces todo el tiempo de manera inconsciente. Hoy quiero que te hagas consciente de ese aliento que Dios puso en ti y que te está anunciando que Él está. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos con el único fin de que no te distraigas. Tranquilo, ese es el único fin, que no te distraigas y le dediques estos minutos a hacer conciencia de que el Espíritu de Dios está aquí. Y te voy a pedir que lo hagas con esa respiración profunda y consciente. Y respires, porque cada vez que respiras, ¿sí?, tu ser, tu cuerpo está alabando a Dios, y se cumple la palabra que todo lo que respire alabe a Dios. Así que respira y piensa y dile: Dios, gracias porque tú has estado acá. Dios, gracias porque yo me alejé, porque la intención de mi servicio, porque la intención del hacer las cosas, Dios, no ha sido el correcto. Pero hoy tú me dices que siempre has estado y que estás sembrando palabra, Dios, porque tú vas a hacer las cosas nuevamente en mi vida, porque donde había caos y desorden, el Espíritu Santo va a poner orden y va a avivar todo aquello que tú creías perdido. El Señor lo va a hacer. Si es en tu familia, si es en tu salud, si es en tu economía, en tu servicio, Dios lo va a volver a hacer, porque Él es experto en ello. Levanta tus manos y cántale a Él y dile: Dios, gracias. Gracias, Dios, porque hoy este tiempo es de reconciliación contigo, porque tú estás, Dios, tú estás en control. Me recibes y me dices que soy tu hijo, no soy esclavo, que no recuerde lo que ayer ya pasó. Gracias, Jesús. Me recibes y me dices que soy tu hijo, no soy esclavo, que no recuerde